Profesor, tengo un tema que hablar contigo que creo que es de esos temas que no, en Puerto Rico no vamos a tocar hasta que se haya inminente. Pero mi opinión es que esto tiene que ver totalmente con una visión nueva de Estados Unidos. Quizás estoy dándole demasiada importancia a las locuras de Trump, porque la verdad es que Trump dice cosas locas. Pero la nueva visión de Trump, o sea, ¿cuál es el rol de Puerto Rico ante la nueva visión de Trump, siendo que está hablando de un Estados Unidos imperial de nuevo? O sea, regresar al imperialismo de Estados Unidos desde la perspectiva de Groenlandia para nosotros, Canadá un estado, el canal de Panamá de vuelta a nosotros, el norte de México lo vamos a invadir con el ejército para fines de erradicar ¿verdad? El trasiego de drogas. O sea, es un Estados Unidos de la era expansionista. Es un Estados Unidos de la era donde William McKinley, que ganó la presidencia de Estados Unidos cuando precisamente invaden Puerto Rico y se quedan con Hawái, ¿verdad? Y hacen todas estas movidas políticas de la historia, se encargan de la independencia de Colombia, o debo decir de Panamá de Colombia, de la Gran Colombia, para precisamente construir el canal de Panamá. O sea, es un regreso lo que está planteando Trump a ese mundo del Estados Unidos expansionista en una posición imperial, o estos son las locuras de Trump que pues le gusta decir esto para llamar la atención y que este sea el tema. ¿Cuál es la visión desde tu perspectiva del nuevo trumpismo 2025? Sí, creo que para entender propiamente la respuesta que quiero brindar a la pregunta, uno tiene que entender la diferencia entre el poder como narrativa vis-a-vis el poder como hecho. Y en el presente, ¿verdad? Las expresiones del presidente entrante y pasado presidente llamado, ¿verdad? Donald Trump, pues en efecto son las de alguien que, por bien o por mal, pues está presentando una narrativa, una opinión. Así que en el presente no podemos decir que se refleja en el aparato político estadounidense. Ahora, sí he de decir esto, que en la historia de lo que es el expansionismo estadounidense, siempre han coincidido dos factores esenciales. Número uno, un alto grado de polarización dentro de las esferas políticas. Y número dos, una gran disposición para, de alguna forma u otra, obedecer a un líder que cierre o aumente esa brecha. Y ocurrió con Polk, con la ocupación de México, ocurrió también con Jackson, con la guerra de los famosos Seminoles, ocurrió por otra parte con McKinley, que bien usted mencionó, entre otras cosas. Así que si se dan los elementos para... Algo Ajá. brevemente de Jackson que quería plantearte, que yo creo que es relevante, y sé que lo tienes que haber estudiado en la Escuela de Derecho. Es el único presidente que cogió una decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos y se la pasó por donde, y pues que vengan los alguaciles a hacer Sí, algo. él O sea, dijo la famosa frase, el juez Marshall ha tomado su decisión, vamos a verlo ejecutarla. O sea, básicamente diciendo que el Poder Ejecutivo es el único que tiene la capacidad de hacer valer una decisión del Supremo y a consecuencia de eso, ¿verdad? Se queda como un tipo de rama sin dientes según ese acercamiento. Y también eso trae en cuestión, ¿verdad? Hasta qué punto Donald Trump, ¿verdad? Que ha sido bien reacio a la utilización del aparato judicial en su contra, pues pudiera adoptar una mentalidad similar. No obstante, ¿verdad? Volviendo al tema del expansionismo, sabemos que están esos elementos dame históricos un que segundo porque coinciden. sé que la gente, los que no son abogados, estoy seguro que acaban de escuchar eso, suena como bien nerdo, pero no lo es. O sea, Ajá. en la historia de Estados Unidos había un juez del Tribunal Supremo súper importante, probablemente el John juez más Marshall. importante de la Ujú. historia, que fue el que se encargó de que el tribunal tuviera una importancia en la revisión judicial, o sea, el concepto, la idea de que los tribunales hay que respetarlos y que parte de la separación de poderes es precisamente eso, de que hay que respetar los tribunales, que el juez Marshall y entonces vino el presidente Jackson, el juez Marshall tomó una decisión sobre el tema de el abuso básicamente que los blancos estaban haciendo el ejército de Estados Unidos contra los mexicanos, digo, perdón, contra los indios originales de los Estados Unidos. Y simplemente el presidente de Estados Unidos decidió, bueno, pues él dice que yo no puedo hacer esto, pues que venga y me lo impida. Y mete mano a ver qué tú puedes hacer desde la perspectiva de la Corte Suprema contra el ejército de los Estados Unidos. Y obviamente
el presidente de Estados Unidos pues hizo lo que le dio la gana, ¿verdad? No, y es la única vez que yo recuerdo, no sé si tú lo has estudiado y a lo mejor tienes más conocimiento que yo, de que un juez presidente de la Corte Suprema y el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, la Corte Suprema, fue desobedecida por un presidente de Estados Unidos diciendo, tú dices que yo tengo que hacer esto, yo voy a hacer lo que me da la gana y tú no me lo puedes impedir. No sé si ha habido otro incidente después de eso, parecido, similar o siquiera cercano a eso. A nivel tan público, no, aunque ciertamente ha habido un grado de disidencia por parte de las esferas ejecutivas bajo presidentes como Lyndon B. Johnson y Reagan ¿verdad? De las órdenes judiciales del Tribunal Supremo. No obstante, ¿verdad? Yo creo que eso sale en una época bien particular, porque es la época donde John Marshall moviliza la doctrina de revisión judicial, esa idea de que el tribunal puede de alguna forma u otra intervenir o mejor dicho corregir lo que sea que haya aprobado la legislatura y declararlo constitucional, no constitucional, etcétera. O sea que fue una época de un poder bien conflictivo, ¿verdad? Con la naturaleza legislativa de los Estados Unidos. Pero nada, volviendo, ¿verdad? Al tema de la ocupación que uno ve bien fascinante, que va por esa misma línea, para que se dé ese fenómeno que estábamos discutiendo, generalmente tienen que coincidir esos dos factores que mencionamos, ¿verdad? Que es un estado polarizado de la política y un líder posiblemente igual de polarizante. Y entonces está la pregunta, ¿cómo es que ese estado polarizante conduce o facilita que se den estas metas de ocupación o estas narrativas como mínimo? Y es porque generalmente ante tanta confusión y acusación interna, un enemigo exterior o un gran candidato para llenar ese vacío, ¿verdad? Y poder servir como un solidificante de la sociedad civil dentro de la política. Así que es bien interesante ver cómo esto se da, estos clamores de ocupación y expansión se dan en una época donde precisamente existe tanta polarización. Pero la gran pregunta que yo voy a tener es si es igual de posible uno hablar de eso en el contexto internacional de hoy en día, de lo que hubiese sido en los 1800. En los 1800 estaba esta doctrina de conquista y ocupación que nadie debatía. Yo iba a un lugar, ejercía mi ejército y se acabó el cuento. Si yo tengo un control del área, es mío, punto, ¿verdad? Ahora, en el presente, la complejidad del espacio internacional no lo hace tan sencillo. Y yo no dudo en lo absoluto de la capacidad militar de Estados Unidos de realizar una ocupación de estos espacios que menciona, pero ¿cuán sostenible sería eso para la participación internacional de los Estados Unidos? Pues ahí es que yo entro en un gran estado de duda, más aún cuando los presidentes de estos respectivos países han reaccionado de forma adversa a este tipo de planteamiento. Donald Trump le llamó gobernador al primer ministro de Canadá, el cual reaccionó de forma muy adversa al planteamiento. La presidenta de México básicamente dijo algo por las líneas de que no se atreviera a hacer una invasión, vamos a ponerlo así, aunque fuera con la excusa de atacar a los carteles. Panamá se sintió totalmente ofendido y Groenlandia también con esto, así que no creo que estamos diciendo estamos diciendo un tipo de ocupación que iría con la famosa narrativa de la conquista liberadora. Así que por eso yo digo que esto aparenta por el momento ser mucho más narrativa de lo que es realidad política. Yo no sé. Me parece que, al igual que tú, los tiempos cambiaron. Ujú. Y plantear que el Estados Unidos expansionista de, ¿verdad? Del este al oeste, llevándose por el medio a todos los indios oriundos de Estados Unidos, eh, y plantear que estamos en la misma época, pues imposible. Pero sí hay una visión de Estados Unidos para los Estados Unidos y América para los americanos, ¿no? Como decía Monroe. Y mi impresión es que Trump, cada vez que ve la influencia de, por ejemplo, China, que está teniendo una influencia muy fuerte en el canal de Panamá, porque obviamente pues es el país que produce, o sea, el país productor del mundo es China. Y por tanto, el que tiene estos barcos gigantes, incluyendo los post-Panamax, que ya no son post-Panamax, ¿verdad? Eh, pues tienen una influencia y tienen un rol muy importante en el canal de Panamá. Y por tanto China pues estaba ejerciendo presión, ¿verdad? Lo que le conviene a ellos.
mi impresión de lo que está haciendo Trump en gran medida es eso, ¿no? Es volver a la polarización de o estás con China o estás con nosotros, con cuál de los dos vas a estar. Y en gran medida, me parece que parte de lo que está ocurriendo es eso, esa narrativa de con cuál de los dos está. Pero Groenlandia tiene una base militar importante de Estados Unidos, eh, por razones obvias, su ubicación al norte, allá en el medio de la Europa y Estados Unidos. Y ¿verdad? Nosotros vemos el mapa bien de nosotros, pero si vemos el mapa desde arriba, pues, una importancia geográfica, geopolítica relevante. Si tú lo ves desde ¿verdad? Yo sé que tú haces esto. Nosotros en Puerto Rico tenemos esta visión, en Puerto Rico no, en América, tenemos una visión bien americocéntrica y lo vemos bien en la perspectiva, ¿verdad? Del el mapa de Estados Unidos, México, Centroamérica, Suramérica y entonces Europa, Asia, pero esa no es necesariamente la visión que tienen. Y cuando tú ves los mapas rusos, por ejemplo, pues tú los ves desde una perspectiva de al revés, desde, ¿verdad? Rusocéntrica y de la Unión Soviética, y entonces desde una perspectiva más desde arriba, de forma tal de que parece más el Polo Norte. Pues es que en el Polo Norte, que es mucho más estrecho, dicho sea de paso, que en el centro de la Tierra, pues en esa zona, que es como el huevito, ¿verdad? Eh, pues es mucho más cercano llegar a Rusia o llegar al norte de Europa desde Groenlandia, que de hecho es parte de Dinamarca. Eso es básicamente parte del norte de Europa, ¿no? So, digo esto porque para fines de Estados Unidos, para fines del movimiento nacional de defensa, Groenlandia tiene una ruta estratégica, además de los minerales. Importante, sí, sí. Además de, porque mucha gente habla rápido, es que él quiere los minerales, el que quiere el petróleo, quiere, sí, todo eso está chévere, pero tiene una ubicación geográfica importante. Y Y, lo mismo el canal de Panamá, te Y escucho. una cosa bien interesante, ¿verdad?, de la discusión sobre Groenlandia es que compete con una realidad científica bien fascinante sobre lo que está ocurriendo en términos del calentamiento global, ¿verdad? Que irrespectivo de que sea antropogénico o no, es un fenómeno que ha cambiado mucho los paradigmas económicos y políticos del norte del planeta. Antes países como Rusia, Reino Unido, Canadá, Noruega, Finlandia, Suecia, Dinamarca, tenían que recurrir a viajes transoceánicos para realizar su actividad comercial, y ahora con el derretimiento de las capas de hielo del norte del Ártico, pues se han abierto unas ciertas rutas comerciales que están buscando ser optimizadas por todos estos países. Así que naturalmente se abre un escenario de interés que por las condiciones ambientales antes no estaba siendo considerado tan profundamente. Ahora, otro factor que ciertamente hemos de discutir es que si bien es cierto que Estados Unidos quizás no haría una ocupación militar o política de lo que es el espacio de Groenlandia, de lo que es el espacio panameño, entre otras cosas, ciertamente el hecho de que esto está en el ojo de una figura que pronto entra nuevamente a ser presidente, nos abre la puerta a considerar hasta qué punto esto pudiera ser una relación de poder como hecho, no necesariamente de poder como narrativa, como lo llevamos diciendo. Y lo que sí es cierto es que yo no creo que va a haber una ocupación, vamos a llamarlo así, una anexión de estos espacios, porque me parece que las condiciones políticas del espacio internacional no lo permiten. No obstante, ciertamente algo del interés de la administración Trump va a dirigirse, aunque sea ejercer algo de control por segunda mano de esos espacios. Yo no dudo en lo absoluto de que el mensaje de Donald Trump hacia el primer ministro de Canadá venga con ánimos de posiblemente decir que quieren otro candidato que sería más conveniente para el interés económico pecuniario estadounidense. Yo no dudo en lo absoluto que Estados Unidos de alguna forma u otra busque asegurar que otros candidatos ocupen la presidencia mexicana, y no dudo en lo absoluto de que estén involucrados tampoco en los cambios gubernamentales que puedan darse inclusive en Groenlandia, al igual que en Panamá, porque lo que sí es cierto es que quizás no se va a dar una ocupación, pero Estados Unidos reconoce que tiene un interés apremiante en esos espacios. Y en tanto eso sea cierto, algo de actividad internacional estadounidense vamos a ver ahí. Quizás no tan dramáticamente como soldados en la tierra, pero ciertamente intervenciones o sanciones inclusive para lograr el interés apremiante estadounidense. Dicho eso, tengo que plantearte que si bien no estamos hablando de lo que tradicionalmente hemos visto de un Estados Unidos que está dispuesto a meterse en todas las guerras del globo,
Mm. Donald Trump aparenta ser, sí, una persona que dice que no va a hacer nada de eso, pero toda esta conversación es una narrativa de, me voy a quedar con el norte de México, voy a quedarme con Canadá, voy a convertir a Canadá en un estado o dos estados. En el México, el norte de México lo voy a invadir para la lucha contra el cartel de drogas. Voy a Groenlandia para mí, Panamá, tiene que devolverme el canal de Panamá. O sea, sí hay una perspectiva entonces como que medio contradictoria. Y obviamente Donald Trump dice y se desdice todo el tiempo. Parte de su estrategia es no ser predecible. Eh, pero me parece bien fascinante el imaginar que mientras nosotros pensábamos que el Estados Unidos imperial le importaba el tema de no ser un país con colonias, al revés. O sea, la visión de Donald Trump es, no importa tres pitos, o sea, colonia, ¿qué es eso de colonia? O sea, yo lo que quiero es lo que me convenga a mí. No, Y si claro, porque tenemos que reconocer que el expansionismo no se da desde una mira benevolente. La idea no es salvar ni proteger a quien yo ocupo. Siempre hay una idea utilitaria por parte del gobierno que se expande sobre el espacio que buscan ocupar. Dígase de paso, ¿verdad? Israel ha ocupado lo que es los altos de Golán y no lo ha hecho con una intención liberalizadora, lo ha hecho pues con una intención de cumplir con un interés apremiante de seguridad de ellos. Dicho de paso, Rusia ha ocupado el Donbass en lo que Ucrania, al igual que Crimea, y pues no lo hace con una intención liberadora, lo hace pues con una intención de lograr un tipo de utilidad para ello. Así que ahí es que nosotros tenemos que distinguir entre la política como narrativa, al igual que la política como un hecho, porque la política como narrativa es la excusa que nosotros damos para justificar un acto que sabemos que la gente va a cuestionar y que va a dudar, y la razón por la cual es importante dar ese tipo de respuesta, por cuán falsa y manipuladora sea, es porque de alguna forma u otra asegura la lealtad o cumplimiento de los mismos conquistados. Ahora, en el caso de la política como un hecho, siempre hay un interés apremiante y sea cual sea la narrativa que vayamos a aplicar, el interés se va a cumplir. Y esa distorsión causa muchas veces disonancias como las que tú identificas en la narrativa de un Estados Unidos que pasó de ser un país que intervenía supuestamente para liberar masa oprimida. Ahora estamos hablando de un Estados Unidos que muy abiertamente entra a espacios para asegurar un interés doméstico de ellos. Y quizá en este sentido lo único que ha cambiado es la honestidad de la figura presidencial, con Obama pues diciendo que iba a bombardear a Yemen para pelear contra los conjuntos terroristas que están ahí, pues liberar al pueblo de opresión, versus un Donald Trump que muy honestamente admite que su insistencia en ocupar estos espacios es pues para asegurar un interés federal estadounidense. Y entonces está esa pregunta de cómo es que el escenario internacional reacciona a eso. ¿Reaccionaron con felicidad a las bombas de Obama y reaccionarán con adversidad a la honestidad ocupacional de Trump? Y pues eso es otra pregunta, pero nuevamente, me parece que esa es un poco la pintura y capota del asunto, el asunto de las excusas y las narrativas. Pero lo que sí sabemos, de seguro, de seguro, de seguro, es que dentro del repertorio de intervención internacional, sea directa o indirectamente, de la administración Trump, va a estar, número uno, los asuntos del control de las nuevas rutas emergentes en el Ártico. Número dos, el control de los espacios de comercio principales logísticos del planeta, no solamente Panamá, sino el sudeste, el mar del sudeste de China, y posiblemente también vamos a estar hablando del Mar Rojo. Y pues por otra parte, reformar su relación con sus dos vecinos, dígase México y dígase Canadá, donde la administración Trump posiblemente le va a exigir más a México en cuanto a tres asuntos: en cuanto a la detención de la migración no registrada que pasa por sus fronteras, en cuanto a la lucha contra el narcotráfico, y número tres, en cuanto al pago de arbitrio. Y en cuanto a Canadá, pues vamos a ver otras dos cosas interesantes. La misma discusión del pago de arbitrio, entre otras cosas, y mayor subsidiariedad por parte de Canadá a la agenda internacional estadounidense, que ha sido algo de motivo de mucha duda últimamente en la relación canadiense de Estados Unidos. Profesor, yo creo que lo has resumido perfectamente bien ahí. La visión de que en el norte va a haber unos shipping lanes, unas zonas nuevas para poder distribuir en el mundo entero, era algo que no se sabía que iba a pasar. Hace 10, 20, 40 años era impensable. eh,
siquiera imaginarse que en esa zona del norte, donde, ¿verdad? Groenlandia, países nórdicos, eh, eh, el polo, todo ese mar que tiene olas ridículamente gigantes, ¿verdad? Pues que hubiera sido un shipping lane, o sea, que hubiera sido una zona de distribución, pues era impensable. Sí, lo Hoy era. día, ante la nueva tecnología y ante el derretimiento del polo eh, y la, ¿verdad?, menor cantidad de hielo en esa zona, es posible que cambie totalmente la industria de la distribución y eso tiene unas implicaciones globales muy serias, muy grandes para los puertos tradicionales. Y Es todo lo que... correcto. sí, te escucho. Sí, sí, y yo creo que lo más interesante, por ejemplo, de ese espacio no es solamente la apertura de nuevas rutas, sino también la serie de conflictos que van a surgir por el control de esas rutas. Ujú. Por ejemplo, a nivel de derecho internacional, muchos países claman tener un control sobre una serie de millas náuticas desde su costa y pues por las dimensiones geométricas del norte de la Tierra, pues sabemos que esas extensiones en gran parte chocan entre muchos de los países que claman ser dueños de esos espacios, dígase Canadá, Dinamarca, Noruega, Finlandia, Rusia, Noruega, etcétera. Y a consecuencia de eso, van a haber una serie de conflictos internacionales sumamente interesantes sobre quién va a ser titular de qué, y posiblemente eso lleva a una de dos cosas. Número uno, una lucha de control marítimo similar a la que está ocurriendo en el mar del sudeste de China, o quizás un tratado internacional nuevo sobre el control del Ártico, donde pues, los países que tengan algún grado de jurisdicción en el espacio pues puedan clamar, ¿verdad? Que serán dueños o no dueños de algún espacio. También es posible que si vemos una naturaleza cooperativa entre los líderes del espacio ártico, pues que se dé algún tratado de cooperación entre ellos. Pero dicho de paso, todo esto pues también abre una serie de aperturas de discusión sobre lo ambiental, porque la explotación de ese espacio de forma económica y política de forma desmedida, ¿verdad? Pudiera ser devastadora para el estado ambiental del planeta. O sea, no estamos hablando de cualquier área en el planeta, estamos hablando de un área sumamente importante. Así Sí, que muchas sí, eso discusiones surgen. me hace recordar un poco ¿verdad? Cuando te dicen a ti, tú que estás tan preocupado por reciclar y reusar las bolsas plásticas, quizás deberías saber que Kim Kardashian se monta en un avión para ir a comprar en París su chocolate favorito y va desde California a París solo para comprar chocolate, emitiendo X cantidad ¿verdad? de Claro, contaminantes de camino, solo, o sea, y plantea, ¿verdad? El mundo de los ricos, ricos, ricos que pueden darse unos lujos que conllevan un impacto ambiental simplemente absurdo y ridículo. Y ese, ¿verdad? Eso es un meme, por si acaso, está corriendo en redes, no es una opinión mía, pero es verdad, o sea, estamos hablando de personas que se montan un avión privado y ese jet privado está allá arriba emitiendo montones de emisiones eh, a la atmósfera, mucho más cercano a la atmósfera, por tanto, mucho más nocivo. Y entonces nosotros acá con esta conversación de cómo vamos a lograr, ¿verdad? Reciclar y no está mal, o sea, todos tenemos que hacer una aportación, pero de nuevo, el mundo va a tener que repensar sí. muchas cosas, entre ellas El, estos shipping, o sea, sí. sí, el balance está totalmente imbalanceado la discusión de la responsabilidad ambiental porque se le adjudica al individuo en su consumo infame del día a día. Vis a vis no se le adjudica a las top 10 compañías del planeta que se encargan de mucha de esa producción de contaminantes, entre otras cosas. Y también es una gran preocupación internacional que yo tengo, ¿verdad? Por mucho tiempo la discusión de lo ambiental se relegó a un cliché de amor por la tierra y no como un asunto de seguridad nacional. Ujú, Y yo ujú. creo que la discusión ambiental se encaja muchísimo dentro de la idea de seguridad nacional para países tales como Micronesia, las Maldivas, las Islas Salomón, Sri Lanka, inclusive San Kitts y Nevis, Barbados, Santa Lucía, cerca de nosotros, que un desbordamiento o una alza en los niveles de los mares pudiera totalmente atentar contra su Ujú, existencia. ujú. Así que yo creo que también vamos a estar viendo un tema bien internacional, interesante a nivel internacional surgir, que va a ser la reconfiguración de la discusión ambiental como
un asunto de seguridad nacional, no Sí, sí, no, 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 sencillamente. no romántico. Exacto, no, no sencillamente el cliché del oso polar que está sin casa y ay, qué tristeza, ¿verdad? Sino el asunto de la sobrevivencia propiamente de los pueblos. Ujú. Y eso es bien importante porque eso va a ser otro motivo de negociación entre países que no quieren ceder a esos tipos de temas como India, China, Pakistán, Estados Unidos, México también, versus países que naturalmente sufrirían de ello, que van a cargar la vanguardia. Claro, obviamente lo que te plantean países como China, India y el mismo México es, bueno, seguro, si mientras Europa y Estados Unidos pudieron emitir y emitir y emitir y contaminar, 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 qué bueno era, porque pues obviamente producían energía con carbón, que era más barato, y por tanto, pues, oye, qué chévere, mientras nosotros seamos los que hacemos los billetes, contaminamos el mundo porque se fastidia. Ahora que yo estoy usando los mismos mecanismos que ellos hicieron para crecer económicamente, pues me dicen que no y que tengo que utilizar mecanismos más baratos o perdón, mucho más costoso para poder producir de forma ambientalmente amigable. Bueno, pero es que el problema es que así tu riqueza tú la hiciste contaminando, ¿por qué me estás obligando a mí, India, China, a evitar la contaminación mientras no creo riqueza? O sea, me estás limitando mi crecimiento económico porque me estás haciendo producir entonces más costosamente. Obviamente el balance de eso es imposible de tener porque lo cierto es que pues sí, pues está chévere, vas a crecer económicamente porque vas a producir más barato, porque produces con carbón que es más barato que producir con diésel o producir con, ¿verdad?, energías renovables, etcétera, pero pues estás dañando el planeta y por tanto a largo plazo va a terminar siendo más costoso. Sí, Y ese, y coincido. Yo creo que también, y esto lo digo a nivel general, ¿verdad? Yo rara vez hago comentarios generales, pero a nivel general yo creo que la política a nivel tanto doméstico como internacional sufre de un gran cortoplacismo decisional. ujú, Dígase la idea de que para mañana es conveniente que Estados Unidos ocupe Groenlandia, qué sé yo qué, o para mañana es bueno que el tribunal emita una decisión descalificando a candidatos posterior a votaciones en Puerto Rico, qué sé ujú. yo qué, entre otras cosas. Y ese cortoplacismo que se ve como una victoria, válgame, a corto plazo del conjunto que está en el poder, muchas veces sienta las semillas para su eventual disolución a largo plazo. Y pues yo no dudo en lo absoluto que esa mentalidad cortoplacista, que es bien propio de las democracias, porque los políticos en las democracias están preocupados de ganar elecciones para la próxima elección, un ciclo bastante corto, 4 años. En tanto reine eso, vamos a ver que muchos asuntos que son de obvia necesidad de detener, ¿verdad? El asunto, pues van a surtir de muchos retrasos y de muchísimos como que recovecos en cuanto a su realización. Y uno de esos asuntos es el asunto de atender el ambiente como un asunto de prioridad nacional, de De seguridad acuerdo. nacional. A mí me parece ¿verdad?, que el tema va a cambiar muy pronto, muy Uh -huh, pronto. Pero de nuevo, el Estados Unidos hablar, o sea, ¿cuál es el rol de Puerto Rico mientras está hablando de devolverle Panamá y el canal de Panamá a Estados Unidos, quedarse con el norte de México, convertir a Canadá en un estado uh y -huh. quedarse con Groenlandia? Es una pregunta que deberíamos, creo yo, hacernos. ¿Cuál es el rol, cuál es mi rol en este mundo ante el nuevo orden mundial? Y eso, y siento y percibo que nunca vamos a lograr contestar esa pregunta porque siempre estamos, como mencionabas, ¿no?, en el cortoplacismo, Y, siempre estamos hablando, y, o sea, aquí estamos hablando de la celebración de la fiesta de Reyes, tú sabes, Fíjate, pero yo últimamente el llevo par de la contemplando juramentación, mucho, por si acaso. yo últimamente llevo contemplando mucho esa conversación y encuentro unos paralelismos históricos bien ¿De particulares, acuerdo? unos paralelismos históricos de algunas islas que estaban en estado de subsistencia, ocupación a un imperio y le proveían a esos imperios varias cosas. Una mano de obra adiestrada y buena en su trabajo. Número dos, un capital intelectual de innovación y creación artística y científica. Y número tres, se preservaban como enclaves culturales dentro de estos imperios, inclusive persistieron después de la caída de esos imperios. Y estoy hablando naturalmente de Sicilia bajo el Imperio Romano, de Chipre bajo ese Imperio Romano y bajo el Imperio Otomano también. En un momento dado pues podemos hacer esos mismos paralelismos para islas como Córcega, Cerdeña, Taiwán, etcétera. Así que
Yo creo que este experimento cultural que llamamos la puertorriqueñidad, y sí, controversialmente le llamo experimento, pues es algo que de alguna forma u otra subsiste porque alimenta a Estados Unidos de unas cosas que necesita, no solamente por su espacio y otras cosas, sino también propiamente por el recurso más importante de Puerto Rico, que son los puertorriqueños, pero que inclusive después de aquí a quién sabe cuánto tiempo será, pero cuando Estados Unidos no exista, me parece que Puerto Rico va a persistir como unidad política y cultural. Así que muchas veces yo creo que nuestro rol está más integrado de lo que pensamos. Y la razón por la cual no lo vemos tan claro es porque no se menciona tanto a Puerto Rico, pero válgame, cuánto en el día a día se mencionan a los puertorriqueños. Y en eso somos una fuerza políticamente nomádica, pero bien fuerte, bien, pero bien fuerte. Similar un poco a los vikingos en el medievo, que estaban al servicio de un montón de países y un montón de intereses fuera de Escandinavia, y en el presente no nos recordamos de los nombres de esos pequeños reinos de los cuales eran parte, pero sí nos recordamos de esas figuras que salieron y realizaron esas conquistas en los obstáculos del momento del día. Así que yo creo que el puertorriqueño llena ese nicho a nivel internacional y vamos a ver cómo evoluciona. Pero esa es mi hipótesis. Quiero aclarar que esto es una hipótesis porque lo empecé a Sí, pensar sí, como sí, hace sí. una semana. De acuerdo. Profesor, como siempre, muchas gracias. Si llegaste hasta aquí, tú eres parte de la resistencia. Ahora suscríbete. Casi 40 de cada 100 no se suscriben y piensan que están suscritos. Dale subscribe al canal y la campanita. Nos ayudas un montón cuando te suscribes porque hace que el algoritmo empiece a enviarle a otras personas como tú. Suscríbete aquí en mi canal de YouTube, Jay Fonseca PR.